Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula Abraham acepta el llamado de Yahweh. El texto a meditar lo encontramos en Génesis 12, 1 y 2 que dicen: Pero Yahweh había dicho a Abraham: Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Eterno dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos. Mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones, Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, estaba cediendo a las seductoras influencias que le rodeaban, y servían a dioses extraños, en vez de servir a Yahweh. Pero la verdadera fe no había de extinguirse. Yahweh ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set, Enoc, Matusalén, Noé, Sem, en línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba la idolatría, pero en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero. Cercano está Yahweh a todos los que le invocan de veras. Él comunicó su voluntad a Abraham y le dio un conocimiento claro de los requerimientos de su ley y de la salvación que alcanzaría mediante el Hijo del Altísimo. A Abraham se le dio la promesa muy apreciada por la gente de aquel entonces, de que tendría numerosa posteridad y grandeza nacional. Y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Además, el heredero de la fe recibió la promesa que para él era la más precisa de todas, a saber que de su linaje descendería el Redentor del mundo, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sin embargo, como condición primordial para su cumplimiento, su fe iba a ser probada. Se le exigiría un sacrificio, a fin de que Yahweh pudiese capacitarlo para su gran obra como depositario de los sagrados oráculos. Abraham debía separarse de los compañeros de su niñez. La influencia de sus parientes y amigos impediría la educación que el Eterno intentaba dar a su siervo. Ahora que Abraham estaba en forma especial, unido con el cielo, debía morar entre extraños. Su carácter debía ser peculiar, diferente del de todo el mundo. Ni siquiera podía explicar su manera de obrar para que la entendiesen sus amigos. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y sus motivos y acciones no eran comprendidos por sus parientes idólatras. Por la fe de Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por heredad, y salió sin saber dónde iba. La obediencia incondicional de Abraham es una de las más notables evidencias de fe de toda la Sagrada Escritura. Para él, la fe era la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Confiando en la divina promesa, sin la menor seguridad externa de su cumplimiento, abandonó su hogar, sus parientes y su tierra nativa, y salió, sin saber a dónde iba, fiel a la dirección divina. No fue una prueba ligera la que soportó Abraham, ni tampoco era pequeño el sacrificio que se requirió de él. Había fuertes vínculos que le ataban a su tierra, a sus parientes y a su hogar, pero no vaciló en obedecer al llamamiento. Nada preguntó en cuanto a la tierra prometida, no averiguó si era feraz y de clima saludable.
si los campos ofrecían paisajes agradables o si habría oportunidad para acumular riquezas. Yahweh había hablado y su siervo debía obedecer. El lugar más feliz de la tierra para él era donde Yahweh quería que estuviese. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes, para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificio. Yahweh tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impedirán el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos, y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Yahweh, para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto le llame la providencia? ¿Quién aceptará nuevas obligaciones y entrará en campos inexplorados para hacer la obra de Dios con buena voluntad y firmeza y contar sus pérdidas como ganancia por amor al Mesías? El que haga esto tiene la fe de Abraham y compartirá con él como está escrito: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.